un podcast de Cooperativa. Pero antes, quiero saludar al Topito Caneo, que está en la mesa de Cooperativa Deportes, y también a nuestro invitado, a nuestro entrevistado, para comenzar a hablar en este primer bloque de esta nueva bomba que está ya con el caso Azul Azul. Está Juan Pablo Pavés, exdirector de Azul Azul, en la línea. Primero te saludo, Juan Pablo, gracias por esperarnos estos minutos. Bienvenido. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Y antes de eso, solo quiero que el Topito Caneo haga una pequeña bajada para que sepa la gente por qué estamos abriendo con la U y comenzamos la entrevista con Pavés, Topito. Sí, ¿qué tal? Un gusto. Bueno, Juan Pablo también, muchas gracias por estos minutos. Bueno, Alfredo Harst, que hoy día la tercera filtró parte de su declaración hacia la Fiscalía Oriente, que está llevando este juicio, que la próxima semana va a ser formalizado Clark y todos los directores, incluyendo el señor Harst Castro, que tenía este 18%, y que también ya da más claridades con respecto a la participación de Victorino Cerda dentro de la compra del grupo Sartor de Azul Azul, de la incidencia que tenía dentro también de la venta futura que se hizo desde Sartor a Antumalal, y de su implicancia entonces en este manejo que tenía por parte de las acciones de Azul Azul. En términos más simples, es eso lo que declaró Harst Castro para que podamos entrar en la conversación. Primer ex socio, Juan Pablo, que declara algo que tú venías planteando hace mucho rato, de que Victorino Cerda estuvo implicado en la compra de la Universidad de Chile, de Azul Azul más bien. Y también en esta declaración que hace Harst, es un aspecto que llama la atención. Hablaban incluso de que se rompían teléfonos cuando llegó a investigar la CMF, que se firmaban contratos en el Capó, que Pedro Pablo Larraín es de la Católica, que fue el que quiso comprar Azul Azul. Bueno, todo esto comienza a caerse ya con esta declaración, y queremos saber tu opinión ya con la verdad saliendo a la luz. A ver, para mí es un momento durísimo porque leer estos detalles de la firma del Capó, de que le mando un mensaje que si no firma el traspaso a Clark no cuentan más conmigo, estamos hablando de gángster. Ya no estamos hablando de simple ejecutivo, estamos hablando a nivel gángster. Entonces hay que tener cuidado. Y esa gente que ha tomado las decisiones en un club que yo amo profundamente. Entonces, para mí es un momento durísimo. Yo estoy impactado porque, mira, si bien estoy súper encima del tema, conozco el detalle del tema, me conozco de memoria, jamás tuve dudas de esto. Tuve conversaciones con varios de ellos, algunos sí me dijeron la relación de Cerda, que ya era evidente. Me mintieron descaradamente. Según Pedro Pablo, solo se habían conocido por un tema médico. Resulta que eran socios, tenían una relación profunda. Entonces estamos ante una historia que es realmente dramática, y a mí me llama la atención de que los medios hayan sido tan tibios. Porque te digo en serio, esta es la peor crisis por lejos institucional de corrupción en un club de la historia de Chile. No hay otra sin igual. Multipropiedad, transacción entre relacionados, tiene todos los condimentos, han ensuciado a personas limpias. Entonces es realmente dramático. Qué bueno que alguien declara. Él no declara por ser buena persona, él declara porque debe querer rebajar sus penas, porque lo que se viene es tremendo para toda esta gente. Yo no le deseo el mal a nadie, pero el daño que le han hecho a la institución, ellos no querían ganar, no les acomodaba ganar. Ojalá es que la gente sea valiente y hable, pero yo tengo testimonios de gente que le decían derechamente: oye, si no nos importa ganar, no nos interesa, porque a ellos les interesa solo una cosa, el negocio. Y el fútbol es un tema social, que la gente no entiende toda la implicancia, las ilusiones de los niños que hay detrás de esto, de los papás. Bueno, mira, yo estoy espantado, pero estoy luchando con abogados, juntando gente, pensando en los tres momentos, en el pasado, en el presente y en el futuro. Estoy 7/24 dedicado a la U. No quiero que esto pasara. A mí me dolió mucho cuando Daniel sale de la propiedad, porque yo sabía que estábamos listos, pues si esto estaba avanzando, se estaban ganando absolutamente todas las instancias judiciales. Solo uno se pierde, donde se alarga el proceso de la quiebra.
que después supimos por los chats entre Correa, Saliagni, Hermosilla, que estaba todo involucrado, jueces, o sea, es todo un escándalo de proporciones totales. Y nada, que podamos leer una noticia como la de ayer, es fuerte, para mí es súper fuerte, y ahí tú te puedes ir yendo un poco a tirar la punta y el hilo. ¿Cómo se origina esto? Y esto se origina artificialmente, cómo le bajamos el valor a la Universidad de Chile y a Colo-Colo. Porque hoy día les voy a ratificar algo. A mí, un ex director puesto por Sartor, me confesa que Michael Clark le dice que ellos fueron tras Colo-Colo. Es como que la Universidad de Chile se vaya a comprar la Pontificia Universidad Católica. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Don Carlos Heller, que yo respeto mucho y lo he dicho en otros lados, creo que él es una persona extremadamente honesta, tal vez súper mal asesorado, pero él es obligado a vender por una tormenta perfecta económica, pero también porque es amenazado fuertemente. Su hijo lo fue escupido. Esto es una concertación total para hacerse de Colo-Colo, que Colo-Colo no baja, y ahí entran con todo por la Universidad de Chile y inventan el famoso cuento de que fui al partido de Everton y me impacté. Mira, la sarta de mentira, yo creo que estos tipos tienen un MBA, pero un MBA es mentir. Nunca he visto gente tan mentirosa como esta. Entonces, gente como esta al mando del club es súper delicado, es súper delicado. Juan Pablo, Rodrigo Goldberg por acá, gusto en saludarte. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Bien, bien. Oye, primero para hacer un análisis más cronológico, a mí me tocó salir del directorio al principio del año 2021, tú llegaste mucho después, entonces me gustaría que me contaras cómo se gesta esta llegada tuya al directorio de Azul Azul, como para hacer un orden cronológico de los hechos. ¿Y qué cosas encontraste? Mira, Daniel estaba muy cansado, sentía que no tenía ni un poder de decisión, entendía que pasaban cosas extrañas y ya no quería más guerra, esa es la verdad. Y él Perdón, estamos hablando de Daniel Chapira. Daniel Chapira. Claro, que tenía en ese momento el 26 y tanto. El 21% de la propiedad. Eso. Y estaban realmente agotados del tema y no querían más guerra, entrevistan a un par de personas. Y yo les digo que yo creía fehacientemente que el dueño de la obra era Victoriano Cerda. Porque yo tenía esos antecedentes, ¿ya? Me equivoco solo en un análisis que me hace perder mucho tiempo, que es que yo pensé que el palo blanco era Michael Clark, pero el palo blanco era Sartor. Y ahí hay una diferencia sutil pero importante, porque yo confié en Pedro Pablo, en su hermano, pero ahora me explico muchas cosas, como éramos atacados brutalmente los directorios cuando tocábamos este tema. Claro, porque tenían que defender lo suyo. Bueno, entonces yo ingreso sabiendo un poco este tema, pero también me generaba ciertas dudas, porque no había un papel, no había un documento, solo había una billetera ilimitada para comprarla a Huachipato o a Ñublense y no había ni un peso para comprar otro jugador. Eso era totalmente extraño. Bueno, yo ingreso y empiezo a interactuar, pero siempre con alerta. Yo siempre estuve alerta, siempre estuve investigando. Y esto no es un poco de vender humo. Mis investigaciones pueden ser corroboradas por los más importantes abogados de la plaza, donde yo les llevaba información y documentación, porque yo quise demandar mucho antes. Y los abogados me decían que no estaba el mérito todavía, no estaba el sustento posible para demandar. De hecho, yo le hacía interpelaciones a Pedro Pablo y me decía Pedro Pablo Larraín, dueño, presidente ejecutivo de Sartor, y me decía, demándanos, si ya creí esto, demándanos. Y voy a hacer. Pero tenía que esperar el minuto porque los abogados no encontraban el mérito para llegar a tener un éxito en esto y que no se vinieran en contra. Igual me da lo mismo, me da lo mismo que se me viniera en contra, porque el tema a mí me superaba, realmente ver todo lo que pasaba me superaba. Bueno, traspasos irregulares, y te quiero poner un ejemplo, Rodrigo. En un minuto está absolutamente fichado Joaquín Gutiérrez, sí. Campeón, muy buen jugador en ese campeonato, pero a mí no me importaba
quién era el jugador, sino cuál era el valor que se iba a pagar. Porque ahí estaba la defraudación, el valor que se iba a pagar. Y resulta que en la mesa del profesor de Gustavo Álvarez habían 2 nombres muy atractivos. Joaquín, costando carísimo, que ya sabíamos dónde iba la plata, o el señor Ormazábal, que termina viniendo casi gratis y termina en la selección chilena. Yo la peleé a muerte, fui donde Pedro Pablo, le dije que, oye, esto no puede ser, y gracias a Dios Manuel en esa época también peleó ese tema, y viene un jugador gratis. Pero esas eran las sutilezas que pasaban en el y yo veía, y ahí ya claro, ya me quedaba claro que para dónde estaba la tendencia. Pues. Si donde controlo el 100%, ahí tengo mi retiro indirecto. Y no paramos de comprar jugadores a Huachipato, la cláusula de Gustavo, que quiero decirte una cosa, que yo considero que él es una gran persona y fue utilizado por esta gente. Fue derechamente utilizado. Le hicieron una columna de opinión, una entrevista en el Mercurio, disfrazada porque nadie dio nombre, porque hay mucha cobardía en decir, oye, soy tal director y él se va a ir a Perú. Mentira, no se iba a ir nunca a Perú, no se fue nunca a Perú, no se fue nunca con trabajo. Entonces lo mancharon, lo ensuciaron, y así ensuciaron a directores que han estado en Sartor. Entonces mi investigación empieza por ese lado. Por otro lado iba a llegar Mariano Soso, sin proceso alguno. Voy, hago nuevamente un escándalo. Oye, Pedro Pablo, compadre, no, pues viejo. Y Pedro Pablo se sorprende y se hace un proceso y llega una persona muy seria, que es Mauricio Pellegrino, donde somos punteros en la primera rueda. Él pide traer a Matías Sepúlveda. ¿Y cuál es el resultado? No vamos a pagar lo que pedimos por él. Montes. Es el único jugador que lo ofrecen. Adivinen por qué. Entonces ya estamos hablando de temas descarados. Y después caprichos. Caprichos que no... Pero Juan Pablo, por ejemplo, ¿qué gana, o mejor dicho, cómo se opera? Porque yo en algún momento también dije, en estos mismos micrófonos, yo dije que soy un convencido hace muchos años que Victoriano Cerda está metido ahí. Él se dedicó a denostar mi nombre en diversos, utilizó varios medios para decir que yo era un mentiroso, que yo ni siquiera era periodista, por lo tanto no sé qué mierda tiene que ver que yo sea o no periodista, pero bueno. No, dijo, en la interna dijo cosas peores tuyas. Me imagino. Dijo cosas peores tuyas. No, me imagino. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo se triangula todo esto? Porque en el fondo, a ver, al club se supone que le conviene, a un club, para los estados financieros, para las finanzas de fin de año, para la raya, para la suma del balance, se supone que le conviene comprar barato o eventualmente gratis. Entonces, para explicarle a la gente cómo digamos, quién gana y cómo gana al final. Es que es evidente, pues. Comprábamos con sobreprecio a Huachipato y la utilidad se la lleva a Huachipato. ¿Y quién estaba en Huachipato? Victoriano, Peche y Ambrosio. Es que es un nombre bien importante, ¿eh? Ojo con ese nombre también. ¿Ambrosio? Sí, Marcelo Ambrosio, el tercer socio. También está bien involucrado. Hablamos con Juan Pablo Pavés, ex director de Azul Azul, para quienes están integrándose a la sintonía. Pato, Barty, Topo. Juan Pablo, del artículo en la tercera, de la nota que hace con la declaración del señor Hars en tribunales, se desprende que había un descaro ya en la operación de personas como Victoriano Cerda y el señor Peche, en temas que eran directivos, que estaban derechamente, ya, o sea, excedían incluso a Sartor. O sea, estamos hablando derechamente de temas jurídico-económicos de Azul Azul, en los que intervenían con descaro, entraban a reuniones, opinaban, pedían firmas de documentos. Y existe una especie que se la quiero preguntar a usted, a ver si usted la confirma o no. Ese descaro en personas como Victoriano Cerda y Peche también se daba en lo deportivo, y hay gente que dice que hay reuniones de fichajes en las que asiste gente de la U, como Manuel Mayo, por ejemplo, con Peche sentado al lado como interlocutor. Reuniones con gente de representación de futbolistas y con técnicos. ¿Eso es real? ¿Eso a usted le consta? A mí me consta que la información que tú me estás diciendo es así, pero me consta, dado que había con un solo club que Manuel Mayo no podía negociar, y era Huachipato.
¿Quién Él negociaba ahí? estaba Michael Clark. Directamente con Victoriano Serra. Directamente. Entonces, eso me consta. Y hay otra declaración que Manuel le da a un directivo, pero se la tienen que preguntar al directivo, y eso estará en fiscalía, donde hay un reconocimiento de una relación con Peche. Entonces, mira, esto está más claro que el agua ya. No hay por dónde. Lo de ayer ya es definitivo. Y ya no queda nada más por explorar, sino solo queda que tengan la grandeza para entregar la Universidad de Chile y se puedan juntar todas las puntas, no esperar el remate, que se vayan. Ya, yo los llamo a tener grandeza, a poder hacer una mesa con la universidad, con la gente que se le ha mentido, y ver cómo salimos de este problemón en que estamos todos, porque no se puede disfrutar a la U así uno no puede disfrutarla, no puede gozarla, no se puede, porque estamos sucios, estamos manchados. Entonces hoy día hay que tener una grandeza, un gesto, ellos tienen que tener un gesto para que suelten la U, tienen que soltarla, no sé si esperar el remate, lo que sea, pero hay gente que ya va a estar dispuesta a hacerse cargo a un renacer azul. Gente decente. Esta gente saca a la gente decente del fútbol, que son tan poquitos, y uno llega siempre a los mismos nombres. Tú buscas gente decente y todos dicen, pero ¿por qué repetir el mismo nombre? Porque cada vez queda menos. Si ese es el problema. Y por eso la gente no entra a este negocio. No entra a este negocio porque este tipo de gente la aleja. Esto es muy grave. Lo que está pasando en el club de Azul Azul es muy, muy grave. Yo no veo un ejemplo de algo parecido, donde se triangulan jugadores, donde hay transacciones entre relacionados, donde la rectora pidió los nombres y le mintieron a la rectora. Los dueños son Alfredo Hart, Pedro Pablo Larraín, y no eran los dueños. El que ponía la plata era Victoriano. Entonces, o Patrick, o Patricio, ya no sé ni cómo se llama. Entonces, exacto. Entonces están todos metidos. ¿Y dónde comprábamos los jugadores? Ñublense, siempre había plata. Y oye, otro ejemplo. Nosotros hubiésemos ganado la Sudamericana si venía Eduardo Vargas. Por capricho no lo traen. Por capricho, ¿eh? Porque fue solo un capricho. Y después lo traen al año siguiente. Y lo que se dejó de ganar, y la gloria deportiva, ¿dónde queda? ¿Dónde queda todo el entusiasmo del hincha que estábamos vueltos locos? Ganaron, hay 2 equipos chilenos que han ganado temas internacionales. Nosotros hubiéramos sido el único club que hubiese tenido 2 copas internacionales de renombre. Y por un capricho, porque el equipo estaba gastado, necesitaba un refuerzo, había una explicación técnica de por qué se necesitaba a Eduardo Vargas, que lo ha demostrado con creces estos meses que ha estado. Entonces, y nadie salió a hablar de eso, pues nadie salió a defenderlo con todo, solo creo que Gustavo en su momento. Y le ponen unas cláusulas leoninas para que no venga, y después se olvidan esas cláusulas. Eso se llama capricho o intencionalidad. Entonces, el club hoy día tiene que administrarse de otra manera. Hoy día, para mí, el directorio es un directorio fallido, que no tiene representación. Representan a gente que está metido en graves problemas legales. Y más que representan, los defendían y actuaban en conjunto, porque nosotros cuando queríamos entrar a este tema éramos fuertemente atacados. O sea, no, estáis inventando, mentiroso, esto no es así, y resultó todo ser así. O sea, nada de la historia contada hay un ápice de mentira. Está todo para ser peor. Entonces, yo de verdad le hago un llamado a la gente sensata, que haya un tema de cómo buscar una solución para la salida lo más rápido posible de esta gente, y que gente de otras características, gente renovada, se pueda hacer cargo del club más lindo que hay en Chile. Juan Pablo, Marcelo te saluda. Te felicito por la valentía y por la sinceridad que estás tocando el caso que nos estás explicando, porque había muchas cosas que en realidad nosotros no sabíamos. Yo tampoco soy periodista, por la duda, claro. Como aclaró Rodrigo. Igual vale callar para lo que decimos. Sí. Lo que no te puede sorprender es que en los clubes haya gente que no son hinchas. Porque Colo-Colo fue el ejemplo que hubo gente que era hincha de la Católica presidiendo Colo-Colo.
Entonces, que no tienen la pasión esa que tendría un hincha y que haría quizás, dejaría un plus. Yo te quería preguntar, digo, con el tema de la multipropiedad, ¿estarían arriesgando sanciones económicas y deportivas? Mira, ese es un tema que lo tengo que ahondar con los abogados. Es un tema delicado, es un tema bastante delicado, pero más que eso es la construcción de un cartel. Yo aquí más que multipropiedad veo que acá hay una estrategia para construir un cartel, con un objetivo claro, que es hacerse el canal del fútbol, y eso yo también le hago un llamado al presidente del CIFUT. Eso es súper peligroso para los jugadores. Porque si alguien controla 6, 8, 10 equipos, se van a poner de acuerdo en cuánto pagar, Claro. en cuánto pagar por los pases. Es súper peligroso. Pero Es por súper eso, peligroso y para eso la es ilegal, actividad. Juan Pablo, ¿no? Es ilegal, pero lo hacen disfrazado, pues se ocupan estrategias de palo blanco, pues si Claro. son los expertos en palo blanco. Si, ¿sabes qué? Lamentablemente, echa la ley, echa la trampa. Entonces, acá, el reglamento que exista bajo la nueva ley que está haciendo el senador Walker, tiene que ser súper específico en estos temas. Tiene que tener sanciones draconianas para el que quiera hacer multipropiedad. Que alguien que, por ejemplo, que es dueño de un club, no pueda financiar otro, porque el que pone la plata pone la música. O sea, hay formas de tú ser dueño sin ser dueño. Y esas son las formas que esta gente es experta en utilizarlas. Sí. Entonces, es bastante... Esto es una problemática del fútbol. Nosotros, mira, a mí, yo Marcelo, que tú eres un ídolo del fútbol, a mí me da lo mismo si eres periodista, no eres periodista. Aquí uno es inteligente, no es inteligente, pero lo más relevante, ¿eres buena persona o eres mala persona? Y aquí nos hemos llenado de malas personas. Aquí se necesita ser probo, honesto, querer a los jugadores. Yo te podría contar 1000 detalles que son escabrosos de la U. Escabrosos. Entonces, basta. Porque yo te digo una cosa. ¿Cuántos estarían ahí si no recibieran un sueldo lindo? No sé. Sí. ¿Cuántos no se aparecen nunca más cuando no hay plata de por medio? La mayoría. Si los hinchas fanáticos nos vemos siempre la cara y somos siempre los mismos y sabemos quiénes somos. La gente acá busca un oportunismo. Y ojo, que mezclar la política también, que es bien relevante, es delicado, es súper delicado. Porque favores políticos, que salgan, que vamos a hacer el estadio. Ya basta, el estadio tiene que estar cuando esté resuelto el tema judicial. Si esta gente no puede hacer un estadio por la U, no puede, porque sería otra mancha más. ¿Son voladores de Nosotros luces, no- Juan Pablo, no? Cuando hablan del No, estadio no, siempre, no, o están no, en eso. ¿Qué no, piensas tú? es que yo creo que no son voladores de luces. Yo creo que eso políticamente se puede manejar, te pueden dar el terreno, la plata, como siempre le he dicho, está porque el naming vale carísimo, se pueden vender palcos, pero ya ni siquiera ese es el punto. La U tiene que renacer limpia. El tema es cómo y quién es el dueño del estadio. Y el dueño del estadio, ¿sabes quién tiene que ser? La U, los accionistas, la universidad. Aquí hay que crear un nuevo Los pacto. socios, los hinchas. Los socios, los hinchas. Entonces tiene que haber una nueva gobernanza. Acá hay que hacer un cambio en 360 porque lamentablemente esta gente no es digna de estar donde está manejando la ilusión de 3 millones o 4 millones de hinchas que somos. No son dignos, no son dignos. Y dieron la vida por perpetuar a esta gente y que siguiera y taparle, blindarlo, basta. Esto es un ya basta, ¿eh? Topito. En su proceso como director de Azul Azul seguramente tuvo muchas reuniones, conversaciones con las gerencias de la Universidad de Chile, donde vamos a destacar la gerencia general de Ignacio Senjo, de la gerencia deportiva Manuel Mayo. ¿Cuál es su visión con respecto a ellos? ¿Son personas que no saben lo que está pasando, que terminan siendo víctimas forzosas, que son parte de... ¿Cuál es su visión con respecto? Porque son gente que lleva más tiempo de la que lleva Sartor controlando Azul Azul dentro del club. Mira, una muy buena pregunta. Yo siempre he tenido, mira la figura de Manuel se han aprovechado, pero él ya es grande. Y ahí hay un problema. Ya tiene cierta edad que tú no te podés dejar aprovechar. Entonces, yo creo que él ya tuvo sus momentos y ya está en el baile. Lamentablemente ya está en el baile. Ya está en el baile.
Él está metido, él sabe muchas cosas y yo lo quiero mucho a él y me da mucha pena que no haya actuado antes. A veces uno tiene que perder para ganar en el futuro. ¿Y el caso de Asenjo? Yo no sé qué grado de implicancia pueda tener Ignacio. He leído ciertas cosas como con todo lo único grave que me parece Ignacio es que colocó dinero en Sartor y no nos informó en el directorio. Eso me parece grave, pero yo no sé si él se habrá juntado alguna vez con Victoriano, con Peche, no lo creo, pero es difícil no saber con todo el grado de implicancia y con toda la data que hay hoy día. Pues sí, hoy día tú negar este tema es que no queréis verlo. Porque está todo. ¿Sí? Hasta de aquí más podemos sacar. O sea, está absolutamente todo. Pero sí creo que él es una persona honesta, que trabaja por la Universidad de Chile, pero es delicado. Su posición es muy delicada. Es el gerente general, es el que firma. Y yo por él, porque también lo estimo mucho, espero que no tenga ninguna implicancia, pero eso lo irá a decir la justicia, porque acá está todo legalizado ya. Nosotros con la querella de los minoristas entramos al corazón de Azul Azul, y con la declaración que hace ayer Alfredo Hartz, la administración desleal probablemente va a salir así. Va a haber administración desleal en Azul Azul. Es muy probable. Sí, Juan Pablo, quería preguntarte la percepción que tienes de esa arremetida de personajes políticos en el directorio, porque estaba Cecilia Pérez, después aparece Juan Francisco Elwin, aparece José Miguel Insulza, y desde fuera parecía una maniobra medio desesperada, cuando ya todo el mundo veía que esto iba tomando este camino, como intentar un blindaje político con distintas corrientes políticas representadas en el directorio. ¿Por qué crees que llegaron ahí? Porque incluso esas preguntas las tuvieron que enfrentar cuando llegaron y dijeron, no sé, no me consta, creo en la buena fe, en fin. Hasta Cecilia Pérez habló de que Michael Clark era su amigo para justificar ciertas cosas. ¿Cuál es tu percepción de la incorporación de ellos y del rol que ellos juegan? Mira, yo creo que esta gente, como muchos otros directores, lo utilizan nomás. Si todas las decisiones que toma Azul Azul las toma el directorio chico, el Triángulo de las Bermudas. Ellos toman las decisiones. Entonces necesitan cara. ¿Quién es el Triángulo de las Bermudas? Clark, Victoriano. Victoriano, Clark y Peche. Y Kiblinski también. Claro. Entonces, ellos toman las decisiones estratégicas del club, de presupuestos, de a quién traer, quién no traer. Ellos son. Eso está más claro que el agua. Entonces, traer una figura como el Panzer, te he visto un montón. Te he visto un montón, si él es un político extremadamente respetado. Claro. Secretario general de la OEA, o sea, ni más ni menos. Un capo, po. O sea, ¿quién no quisiese tenerlo? Pero yo me quedo, lo respeto demasiado a él y lo engañaron nomás, po. Lo engañaron. No, y el chiste, po. La plata para Correa, para comprar Correa Debes, creo que es, lo termina comprando el señor Kiblinski, pues le pasa la plata. Sí. No, pues ya paremos un poco, pues entonces, que no nos vean la cara, pues. Y que fue y le prestó la plata. Si Clark es el banquero personal de Patrick Kiblinski, es su banquero personal. Redwood Capital atiende a Nexus. Lean la entrevista a Hartz, sí, donde se firman los contratos, fueron en las oficinas de Nexus. Cuando se compra la Universidad de Chile, esta misma gente le compra a Carlos Geles Colmena. Después fracasa por la Fiscalía de Antimonopolio esa transacción. Pero se firman ambos contratos. Y ellos, a los Family Office, para ir a levantar dinero, van a levantar dinero al unísono por la Universidad de Chile y para comprar Colmena. Entonces, estamos hablando de una orquestación tremenda. Tremenda. Está todo pensado, diseñado, un diseño específico. Entonces, sí, para mí es bien dramático. Yo tengo muchos amigos hinchas de la U, ¿no? Y se corrió el rumor, porque en definitiva están asustados también, pues cuando se corrió el rumor de que la universidad le podía sacar el nombre, ¿es factible eso? Depende, po. Si esta gente sigue actuando así,
Si siguen poniendo otro palo blanco para que quiera comprar las acciones, si el señor Kiblinski quiere meterse a través del señor Correa, puede pasar cualquier cosa. Si hay decencia, si se termina esto, si hay un remate, créeme que la universidad es la más interesante que nos vaya bien. En la universidad hay gente muy decente, yo conozco académicos, el presidente del Senado, Sí. es gente de primera línea y no va a querer quitar el nombre. Pero también no es quiere el que cómo. esté como esté, claro. No, es que no es el cómo, es con quién. Hoy día lo que importa es con quién. Quiénes vayan a liderar el proyecto. Nunca más tener un controlador absoluto, porque sabemos lo que pasa. Mira, acá destruían la gestión de Carlos Heller. La destruían. En los directorios tú le puedes preguntar a Carolina Copo, a José Joaquín Lazo, cómo destruían la gestión. Cualquier cosa sí, pero tú estuviste en el directorio anterior de Carlos, que se robaron el club, que pasaba cualquier cosa. Oye, y le ofrecieron la dirección general del club a Pablo Silva, po. Esa inconsecuencia eran raras, po. Y después tú te enteras que Pablo tenía una relación extraordinaria con Victoriano. Que hoy día Pablo, yo que le tengo muy buena onda, pero no entiendo por qué llega ahí. No lo entiendo porque no es fácil tomar la decisión de ir a instalarse ahí, sabiendo todo lo que pasa. Y hoy día es director de la U. La conversación con Juan Pablo Pavés, ex director de Azul Azul, de los primeros, que destapó todo este tinglado, este es un cartel, ¿no? Así lo catalogaron también en su momento, Juan Pablo. Un cartel que está diseñado para exprimir dinero, en este caso, a la Universidad de Chile. Todo esto comienza a salir a la luz y te agradecemos estos minutos con Cooperativa. Y bueno, estaremos conectados hoy a través del Topito Caneo con lo que viene, porque esto está recién comenzando. O sea, de hecho, entiendo viene que lo mejor. ahora fines de julio, corrígeme tú, Juan Pablo, ahora viene la formalización, ¿no? El jueves. ¿Este jueves? Sí, el otro jueves. El otro sí, pues el 30. La si otra, no, sí. sí, Bueno, lo que decía, fin. lo que decía por lo menos la nota de Sí. la tercera de hoy. Sí. Bueno, no sé qué era lo más impactante, cuando rompían los teléfonos o cuando firmaban contrato arriba del capó. Ahí la gente tendrá que definirlo. Esas de Gánster, o sea, Sí. esas ya paren. No, y lo otro, espérate, a ver, este tema también quiero que lo entienda la gente, ¿eh? ¿Por qué firman tan desesperadamente? Porque Sartor y la AGF iban a ser cerradas, se iban a ir a la quiebra y el activo de Azul Azul, que era el más importante, se iba a perder. Oye, y llegan a apretar a Hartz para que firme. Y llega Clark, Cerda y Peche, declarado por Alfredo Gis. Lo fueron a apretar a la oficina. Sí, apretadísimo. Sí, está toda la declaración. La tercera transcribe de forma completa hoy las declaraciones de Pedro Pablo Larraín, que confiesa que quiere comprar la U, pero hincha la Católica, por eso entra otro actor en la ecuación, y lo de lo que nos comentabas tú, Juan Pablo. Así que está todo en desarrollo y nada, pues, te agradecemos estos largos minutos. Sí, yo solo para terminar, Sí, hay sí. un personaje que él fue el que unió todo esto. A ver. No lo voy a mencionar ahora, pero hay un personaje que ayudó, cooperó, presentó y hizo toda la unión. No es para ahora porque, ¿sabes qué? No es relevante. ¿Qué actual director? Pero no lo voy a nombrar, no te voy a dar ni un dato, pero qué manera de haber gente traidora. Qué manera. Hay gente qué manera. preguntando por ese Y ojalá, director. y ojalá esta gente entienda que yo no tengo un tema personal con ellos. Pero el que se mete con la U, hay un viejo dicho que decíamos en la Universidad de Chile: el que no quiere el bulla no quiere su mamá. Así que a la U la vamos a cuidar a muerte. Así que un abrazo a todos y bueno, yo le pongo pasión a este tema. Ujú. Y estoy 7x24 por limpiar la U. Listo. Juan Pablo, muchas gracias por estos minutos. Se agradece la transparencia y también todo lo que nos aportaste en esta conversación con un escándalo que ya comienza a vivir sus últimos capítulos y esperemos que esto se limpie. Muchas gracias, Juan Pablo. Gracias a ustedes, abrazo. Abrazo. La conversación extensa con Juan Pablo Pavés la puede reeditar en cooperativa.cl. Ya va a estar el extracto largo de esta conversación, muchachos. ¿Alguien quiere hacer una bajadita? Porque nos No, tenemos que ir al yo- corte y luego Colo-Colo, muchachos. Yo creo que es un ejercicio sano y rápido, porque ya que se ha aludido a los directores de Azul Azul, la gente no necesariamente los tiene de memoria. Cecilia Pérez es la presidenta, José Ramón Correa el vicepresidente, y los directores son Miguel Ver, Aldo Marín, Pablo Silva, Roberto Naum,
Juan Francisco Elwin, José Miguel Insulza, Andrés Weintraub y Héctor Humérez. Y se me olvidaba, Christian Aufer. Ellos son Él cuando nombra JP, JP. nombra en un momento JP. ¿Es Sauber? ¿Es Christian Auber? No, JP debe ser Juan Pablo Larraín. Sí, yo creo que él se refiere a Juan Pablo Sí, Larraín. se refiere Porque a acá Larraín. un amigo mío, fanático de la U, me pone que le pregunte por qué opinión tenía de Christian Auber. Bueno, ahí la dejó Creo clara. que te la dijo sin nombrarlo. sin nombrarlo te la No digo. lo quiso Claro. nombrar, pero Claro, la dijo. eso. La dijo. Claro, La O dijo. sea, de hecho, No quiso nombrarlo. güey. yo lo, Aludía a esa yo, persona. claro. yo lo puedo Obviamente. contar porque yo Polaco. estuve ahí Sí. y efectivamente él fue quien... Se refería a Over, ¿no? Sí. Para que Sí. porque acá la gente pregunta por Sí. qué no habló de Over. Bueno, habló al final. Sí, Polaco. Bueno, porque pero él- no dijo nada, está bien. No, por eso lo va a decir Goldberg. No, es que más que decirlo yo, si la cuestión que se Sí, sabía, claro, porque sí. él que fue el que articuló, él venía del ala de Peter Hiller por Movistar Arena. Sí. Entonces cuando llega a la U de la mano de Carlos, o sea, de una mano distinta, recordemos que ahí son varios pesos pesados que están arriba, ¿no? Yura, sé que toda la gente que tiene hartas lucas. Y fue todo extraño, así como, ¿por qué llega de la mano de Hiller si no es piloto de él? O sea, como nada que ver. Y después, claro, con la venta, ahí se entendió que él había articulado todo eso. O sea, y de hecho, me recuerdo una reunión que tuvimos de la comisión, estaba José Luis Navarrete, Mario Conca, estaba Eduardo Chapira, si no me equivoco, y ahí fue como que ya, claro, o sea, ahora uno dijo, ahora nos damos cuenta cómo funcionó todo esto. ¿Cómo se cocina? Claro, y efectivamente él fue el que articuló, y por eso él llega como presidente, y acuérdense que en el contrato de venta de acciones se exigía que él siguiera como presidente. Eso me acuerdo, pero perfecto que se exigía ¿Cachai? el nombre de Entonces Over era- como el único que tenía que seguir. No, más claro, echarle agua. Bueno, tremenda conversación en cooperativa.cl. Insisto, y si le quiere escuchar de nuevo, vaya al YouTube y lo retrocede. Porque ahí está toda la charla con Juan Pablo Pavés. Topito Caneo, para cerrar, BTS Sí. complica la U. La vamos a hablar a las 20 Sí, horas por igual. supuesto. Que BTS finalmente el ministerio ayer lo autorizó. 14, 16, 17 de octubre. Hay hartos partidos de la U ahí, sobre todo el de Everton. Según la U, en el ministerio le dijeron que sí, que se puede jugar. Yo ayer estuve en el Estadio Nacional, vamos a estar cortito, fuimos a la presentación del libro de Vladimiro Mimisa. Sí. Mando un abrazo a todos. Abrazo Grande, al maestro. Vladimiro. Grande Sí. Vladimiro. Y alguien me dijo, si la cancha queda decente, va a ser como la despedida a Montillo. Eso es lo mejor que puede quedar. Y recuérdame cómo estaba. Mala. No. Pésima. Y eso dicen los más entusiastas, que dicen que el estadio puede quedar así, pero que Es un buen pronóstico Que no que va ya a quedar es malo. bien. no, Va a quedar mala, va a pero quedar ojo que mala. no, porque la U arriesga que finalmente sean hasta 3 partidos los que pueda quedar sin estadio. Eso te iba a preguntar. Tres Ñublense, partidos por Cobresal, Everton. Así El que clásico ojo. con Colo-Colo en el Nacional, ¿o no? Sí, pero a fin de agosto, Entonces. 23 de y agosto. BTS es. en octubre. Correcto. Sí, correcto. Topito, perfecto. A la tarde hablamos del partido del domingo, que habían otros temas un poco más relevantes en este momento. Ok, que Ya. estés muy Sí, bien. oye, Gracias, gracias, yo Pancho. hubiese querido que Chau, él chau. viniera caracterizado de BTS. ¿De BTS? Sí, Caneo. ¿Cómo se viste un BTS? Ni idea, no. No sé. Le tienen que prestar los suéteres de nuevo. Se lo sacaron. No, Sí, Se dieron sí, cuenta sí, que el sí, sí, mundial sí. terminó y Caneo fue despojado del Quedó en canje. polera. Sí, No, pero- quedó en polera, de hecho. Fue tan dramático ¿Pero qué pasó? canje de El Caneo que encaje era Que solamente por... sí. Pero era No, solo por... terminó la final y le sacaron. Listo, desaparecieron los chalecos. Pero ¿Qué van a pasó? volver. ¿Sí? Van a volver. No, pero estuvo muy muy bien. mal. El de los Qué canjes estuvo magnífico. muy mal, podría haber esperado un poco más. No, porque en Bueno. agosto retomamos. Sí. Ah, Lo contento bien. es que respetarlo. Vamos a llamar a la meme, ¿ah? No Va a puede estar ser esta fresquito así cuestión. para chaleco como en septiembre. No, porque ahora viene después la ¿Hay nueva. variante polera? Ahí viene la nueva colección. papá. Buena. Estás escuchando el podcast de Cooperativa Deportes, una presentación de cooperativapodcast.cl. Vamos con Rodrigo Gómez, está en el Estadio Monumental. Presentación de la mejor jugadora en la historia de Colo-Colo femenino, ¿no? De la argentina Vanini, campeona de la Copa Libertadores, como Bartixiotto. Y que la presentaron hoy día, y también estuvo Aníbal Mosa, y está la historia del arquero Rodri, que está muy calentita. Bienvenido. Gracias Ernesto, ¿cómo estás? Muy buenas Hola. tardes. Como tú lo decías, estamos acá en el Estadio Monumental. Fue presentada hace un rato Estefanía Vanini, que vuelve a Colo-Colo con 36 años. Recordemos que fue campeona de la Copa Libertadores, después tuvo paso por la Liga de Estados Unidos, amplia trayectoria en España, llega desde el Levante y hoy fue presentado como la figura para la temporada del fútbol femenino. Y en esa presentación es que estuvo presente Aníbal Mosa, el presidente de
blanco y negro, acompañado de los encargados también de las negociaciones, Jaime Pizarro y Daniel Morón. Estuvieron en la testera abordando esta contratación y por supuesto también lo que está pasando con el fútbol masculino de Colo-Colo y la tardanza o no en la mirada de los directivos en la llegada de refuerzos. Los invito para que escuchemos de inmediato a Aníbal Mosa, a quien se le preguntó a propósito de uno de los nombres de Diego Valdés, que cómo está avanzando este escenario de Colo-Colo, y aquí está la respuesta del presidente de Blanco y Negro. Estamos buscando de qué manera podemos nosotros reforzar el equipo, pero sin ¿cómo se llama?, caer en una apresuración de lo que puede ser los tiempos de otros, ¿me entiendes? Entonces nosotros tenemos un equipo, tanto Daniel Morón como Jaime Pizarro están trabajando codo a codo con el cuerpo técnico para ver de qué manera nosotros reforzamos el equipo, pero de forma inteligente. Nosotros podríamos haber traído los tres jugadores, los cupos nosotros hace un mes atrás. Un equipo que de cierta manera con el tiempo fue agarrando el rodaje, fue afiatándose y hoy día nos tiene donde estamos, con una diferencia importante con respecto al segundo, pero eso no nos llama a confiarnos. Ahí estaba la mirada directiva, obviamente en la voz del presidente Aníbal Mosa, que habló en 2 oportunidades a lo largo de esta conferencia, Ernesto, respecto a cómo hoy ellos están visualizando el mercado, y él decía, mire, si yo me sentaba acá, terminada la primera rueda, en la misma conferencia de prensa, y yo les decía que a Colo-Colo no va a llegar nadie para el segundo semestre, todo el mundo habría estado de acuerdo conmigo y me habrían dicho que es una buena decisión considerando cómo está hoy el campeonato nacional. Ahora, lo que él decía, que estas oportunidades las estaban buscando más que nada, Ernesto, como potenciar el equipo para 2027. O sea, no es un apremio en el minuto el que Colo-Colo tenga que fichar refuerzos, en la línea de lo que yo les comentaba ayer con esta situación de Mele, y si sale una buena opción de mercado que vaya a potenciar a Colo-Colo, están dispuestos a negociarla, de lo contrario no están para nada urgidos por tiempos de otros. Marcelito, el momento ahora para que entregues la opinión que teníamos sobre el arquero. Lo dice Rodrigo, quizás la dirigencia está menos urgida que Ortiz. Claro. Y yo encuentro que hay un punto, porque son 10 puntos de diferencia, harta ventaja, pero bueno, el técnico tendrá opinión. Bueno, hay que poner en la balanza que los 10 puntos de ventaja se sacaron con Maureira. Porque uno puede analizar y puede profundamente hacer un análisis y decir, bueno, Maureira se equivocó acá, pero también tuvo de las buenas. No solo ha atajado en copas, sino que en la liga ya ha atajado. Para entonces, digo, si van a hacer una evaluación así, que le cuenten las buenas y que le cuenten las malas, pero yo creo que no está urgido para nada. Yo creo que es un buen arquero. Aparte, es un chico que tiene talento, es alto y es de la casa. Tiene cosas que se ponen en la balanza esa. Que los chicos de la casa no juegan igual que los que vienen de afuera. Pueden jugar bien o mal, pero tienen otra cosa. Uno siente cuando a alguien le queda grande el puesto. Sí, ¿ha pasado acá? No. Yo en este caso no creo. Creo que para mí ha cometido errores como cualquier joven, pero no. Tiene 19 años también. Ahora te digo una cosa, ayer estábamos con el programa Las 20 con Rodri, y a mí, ¿sabes quién no sé si me extraña o no, pero yo esperaría una voz más potente, particularmente de Daniel Morón, porque si hay alguien que sabe de arco, es él. Claro. ¿A qué voy? Pero no está relegado ahora. No, te digo. No lo relegaron, digo. Yo pareciera que sí. Pareciera que sí, pero ¿a qué voy? ¿Le preguntaron, Polaco? Oye, le preguntaron a Daniel Morón cuál era su mirada respecto al arco. Obviamente estaba en una testera con el presidente, con Jaime Pizarro, que también llegó con funciones por encima de su cargo, y él se lo tomó con bastante mesura, pero no dejó una posición clara. Él dijo, bueno, si vamos a traer a alguien que sea para no tapar a los chicos. Eso fue como... Claro, es que a lo que voy yo, y ayer lo conversamos, Rodri, tú estabas también ahí en la nota. Si yo como institución, yo Colo-Colo, yo creo que Maureira es un jugador, te invento, para venderlo en 2 años más, perfecto, yo tomo un camino, tomo una ruta de acción. Si yo creo que es el arquero que me tiene que acompañar para éxitos deportivos locales durante 5 años, tomo esta. Si veo que realmente no es para Colo-Colo, perfecto.
pero creo que tiene que haber una decisión institucional a este respecto. Claro. No, o sea, no es una decisión de ahora de como, ¿qué hacemos de aquí a fin de año? No. ¿No es del una técnico netamente? No, yo creo que no. Yo creo que no. O sea, ¿por qué? No, Porque me parece que es al revés. Está más de él cede, primero el técnico se debe al club y el jugador es patrimonio del club. Por tanto, Colo-Colo debiese tomar una decisión entre comillas patrimonial, es decir, que es mi activo, ¿qué hago yo con él? Bueno, a veces se toman en conjunto. A veces toman en conjunto, exacto. Pero en el fondo, como diciéndole también, usted quiere un arquero, pero ¿sabe qué? Con todo respeto para nosotros, Madureira tiene que ser y ahí la voz de Daniel tiene que ser mucho más fuerte que cualquiera. Es decir, yo estoy convencido que él tiene que ser nuestro arquero de aquí a los próximos 5 años. Te invento, y obviamente que si no anda bien, buscamos otro, todo lo que queráis. Pero en el fondo como una decisión institucional. Por eso creo que la voz de Daniel aquí tiene que ser mucho más fuerte que antes. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Rodri, pero digo, aparte, darle confianza al chico de última de acá a fin de año. Si después va a ser problema de él si anda bien o anda mal. Si él quiere ganarse un puesto, va a tener que tener regularidad, tener buenas actuaciones, pero hasta fin de año él se siente con confianza de que va a atajar. Después, el fin de año se evalúa. Yo sé que ahora quieren también los refuerzos para que se adapten y para tratar de que en alguna Copa Internacional ya el técnico tenga los refuerzos. Pero a mí me parece que no debería ser urgente. Dos cosas, perdón Rodrigo. Aquí, a ver, yo creo que aquí hay dos cosas y hay una que no está en la mesa, que es que si de manera muy respetable vamos a considerar que Madureira es el primer arquero de Colo-Colo y que tiene mérito para hacerlo y que es buena idea sostenerlo, yo te puedo garantizar, sin ser peyorativo, que Colo-Colo no tiene segundo arquero. Y un equipo como Colo-Colo no puede no tener segundo arquero. Lo de los 10 puntos es súper relativo y es re fácil desde fuera decir, a ver, es que tiene 10 puntos. Bien, en 3 fechas 10 puntos se fuman, digamos. Entonces, eso da lo mismo y somos súper buenos para ser generales después de la batalla y cuando el tema está incendiado, pucha, ¿por qué no pensaron antes? Porque ahora es tarde. Porque cuando los 10 puntos se fumen, ya no va a haber a lo mejor una ventana. Sí. Colo-Colo no tiene segundo arquero y es un tema que yo creo que tiene que atender. Si después tú crees que Madureira es el primero y resulta que te apareció una oportunidad de mercado por Santiago Mele, te tentaste y casi lo fichaste, es un tema para preguntar en la coherencia interna. ¿Y por qué te tentáis con Santiago Mele si estás tan convencido de que este es tu primer arquero? Si tú te convenciste de que este es tu primer arquero, llévalo, aguanta el chaparrón, acompáñalo en el crecimiento, pero te falta segundo arquero. Pero no tienes. Es que el técnico lo pidió Pato. Sí, claro, hay gente que está convencida y otra gente que no. Lo que yo les quería apuntar es que el técnico dejó una sola definición con este escenario actual que estamos analizando. Me preocupa. Listo. Me preocupa hacer el segundo semestre con Madureira. Entonces, el entrenador pidió un primer arquero. ¿Sí? Listo. ¿No estamos de acuerdo? Ok, no estamos de acuerdo. Colo-Colo todavía no tiene segundo arquero. Entonces, yo creo que hay dos temas que son distintos. Hay uno que es la urgencia del entrenador. Que venga un arquero que juegue. Que dice que un arquero grande. Porque Colo-Colo. Y que juegue. Claro. Seguramente que llega a ser titular. Pero si un arquero grande viene a eso. Bueno, salió ahora el nombre de Ingolotti, Rodri, ¿no? Sí, pero hay una larga lista, Canigia, Marcelo, y viendo las cualidades del portero y lo que estaba aspirando Colo-Colo, no se ve como un nombre, o sea, están ahí con una lista disponible hermosa, por lo menos de 40, 50 nombres que le han acercado. Pero no está en la línea o sea, estaban buscando un arquero mundialista que viniera del Monterrey, o sea, venía en otra línea de acción Colo-Colo y sobre todo que fuera una oportunidad de mercado. Rodrigo, claro, sí, claro. Un arquero mundialista como oportunidad de mercado. Y que destrabe, que llegue libre. Y se dio extrañamente porque Monterrey le dijo, no te tenemos en los planes, búscate un club. Sí, y ahí es donde se abrió la oportunidad de mercado. Oye, Rodrigo, hay hartas preguntas con Colo-Colo. Acá Esteban dice Ortiz desde Bociña. que apareció. Acabo de ver a mejor arquero del mundial según la FIFA. Lo puso en el 11 ideal como el arquero. No, pero no, fue el de los hinchas. El que salió ahora es de los hinchas. Ya. Donde estaba Lisandro Martínez central. Lisandro Martínez central. Y no estaba Cubarsí. Claro. De ahí lo para no perder el hilo. Socializar. Ortiz pidió un arquero empezando el año, Rodri, ¿no? Me recuerda a Esteban, ¿es así, cierto? Sí. Tal cual. Andrada. Él dejó el petitorio empezando el año, no se concretó porque, bueno, estaba también De Paul activo, siendo en aquel minuto capitán del equipo, así que por eso es que a la larga fue una situación que ya se había previsto y que no
no consideraron o esperaron que no iba a llegar a mayores y llegó. O sea, fue un infortunio también para la dirigencia de Blanco y Negro. A propósito de Mele, hoy día le preguntamos a Aníbal Mosa directamente por esta situación y delegó la respuesta en Jaime Pizarro, que ya dejó a la vista de que se complicó el fichaje del portero y esta fue la evaluación que hizo la directiva de por qué no pudieron abrochar a Mele. Hay un jugador con el cual hemos tenido algunas conversaciones. Obviamente, como lo señalaba, hay procesos de definición que derivan favorable o desfavorable, como forma parte de estos momentos. Pero también nosotros seguimos adelante de acuerdo a lo que estaba en este trabajo colectivo, así que esperamos definirlo prontamente. Respecto de su segunda consulta, efectivamente nos alegra muchísimo la extensión en el contrato de Leandro y creo que también esperamos que esta oportunidad de avanzar en esta materia también le permita a él poder seguir expresándose deportivamente como lo ha hecho en el último tiempo y como no tenemos ninguna duda lo va a seguir haciendo junto al plantel. Bueno, ahí escuchábamos también pegadita en esa declaración la respuesta de la información que manejábamos. Le preguntábamos a Jaime Pizarro por esta renovación de Leandro Hernández, que estaba en largas tratativas ya hace un tiempo. Nos confirmaban en las últimas horas que llegaron a un acuerdo, así que el futbolista extiende su vínculo y Colo-Colo asegura una figura joven que estaba ahí en veremos o con algún interrogante, pero propio de las negociaciones. Generalmente estos temas se dan así. Y Diego Valdés, el otro tema, habló Esqueloto, el mellizo, técnico en Vélez Arfiel, y al parecer no es bueno lo que viene con Valdés para Colo-Colo. Es un activo de Vélez Arfiel, tiene un contrato hasta 2027 Diego Valdés. El día viernes va a comenzar ya la temporada para el conjunto argentino. Hoy hubo conferencia de prensa de Guillermo Barros Esqueloto, habló en plural en relación también a otro futbolista que está en la situación de Valdés y dijo: no se me pasa por la cabeza no contar con ellos, los tengo dentro de lo presupuestado y por ahora son parte del plantel. Claro, un discurso muy en la línea de un equipo que tiene un contrato muy importante con Valdés y que no está con la intención de... Y que lo pagó $1,5 millones. ¿1,5 millones pagó por Valdés? Bueno, algo que rápido. Porque Colo-Colo mandó a destrabar a Valdés. No, decían mismo, ¿no? 700, que había pedido primero 700 y que después lo habían podido bajar en 500. Ya. No sé si será verdad. ¿Qué te parece 500? Pero eso es Barce más que nada las conversaciones que sostiene con el representante. Con Colo-Colo nada que hablar, porque Colo-Colo fue claro, se los contamos también acá, que les dijo: jugador libre, lo que queda, 2 años de contrato, lo esperamos brazos abiertos. Y sí, porque hay que poner, si ponen los 500 o los 700, hay que ponerle el contrato del jugador. Claro, también. Obvio. Y Valdés no creo que gane poco. No, es el mejor pagado de Vélez. Sí, por eso, a lo que yo voy es que está bien, el técnico puede decir, los técnicos no van a querer que le saques un jugador a mitad de año. No, ninguno. A no ser de que quieras que se vaya. Claro, pero lo que yo voy es que hay que ver el deseo del jugador también. Capaz que Valdés se quiere venir. Entonces habla con los dirigentes y destraba un poco la situación y le dice al técnico: yo me quiero volver a Chile. Quiero ir a Colo-Colo, ¿me entendés? La voz del jugador se escucha también. Hace 6 meses no se quería venir. Hace 6 meses creía que su ideal de carrera deportiva era seguir en Argentina o ir a un mercado más exigente que Argentina. Sí, eso puede cambiar la opinión. Rodrigo, bueno, veremos lo de Valdés. Colo-Colo va el viernes a la cancha con Maureira en la puerta, obviamente. Sí. Y no sé, ¿alguna otra cosita desde el corte? Bueno, ese equipo tentativo tendría a Maureira en el arco, la defensa con Jason Rojas, Arturo Vidal, Eric Bimber, recordando que hay jugadores suspendidos como por ejemplo Joaquín Sosa, también Javier Méndez y con problemas físicos Villagra. En la mitad de la cancha, Matías Fernández por la derecha, Diego Ulloa por la izquierda y en el centro Méndez, Alarcón y Madrid. Y en el ataque el renovado Leandro Hernández junto a Maximiliano Romero, que hoy día le preguntaron a Aníbal Mosa cómo estaban con el tema de la regulación de los extranjeros dentro de el equipo y dijo que estaba todo en regla y que solo habían tenido un pequeño inconveniente con un formulario por Maximiliano Romero, pero que eso estaba en regla y que de ser notificados de algo no se dan muy por enterados porque ellos sienten que están en regla con jugadores del masculino y del femenino.
Ahí está, la información de Colo Colo entonces con la historia del arquero. Hoy lo último, Vigorux. ¿Apareció Vigorux hoy día en algún portal? Te lo pregunto como algo de color nada más, Rodri. Vigorux, complejo, ¿no? está con contrato vigente en la Championship, juega en la segunda de Inglaterra. Arquero de la selección. Y me comentaban que tiene un sueldo bien importante. Yo creo que no calza en este plan de oportunidad de mercado. O que destrabe. Oye, la última, Víctor Dávila y esa chance de préstamo, él está lesionado. Ahí hay una buena oportunidad de mercado, Pato. Ahí hay un eventual negocio que Colo Colo sí está dispuesto a evaluar porque en algún minuto lo buscó, habían establecido ciertos contactos y ahora el jugador está fuera. Por cupo está fuera del América, obviamente es un futbolista bien valorado desde lo económico y como está fuera de competencia, no fue inscrito, ahí podría aparecer una opción, pero está lesionado, viene recuperándose de un corte de ligamento y habría que esperarlo hasta el mes de septiembre. Pero esa, por ejemplo, pensando en 2027, que es la mirada de la directiva, sería una buena oportunidad de mercado, traer un jugador de alto costo a bajo precio porque está con complicaciones. Suena muy bien. En octubre, noviembre se pone a punto y eventualmente en una Copa Internacional lo tienes para jugar el primer semestre. Y que viene sonando hace un par de mercados en Colo Colo, siempre está en la órbita, David. Y un jugador como Valdés, en rigor, que si lo vas a buscar sano no lo vas a poder traer, no te va a dar la billetera. Rodri, un abrazo fuerte, nos reencontramos a las 20. Nos reencontramos. Chao. Bien. Chao. Estás escuchando el podcast de Cooperativa Deportes, una presentación de cooperativapodcast.cl. La gran pregunta es si Deportes La Serena viajará finalmente a Santiago. Obviamente por la catástrofe en la cuarta región no habían podido entrenar, estaba negado su centro de entrenamiento Maxi Videla, pero tú ya tienes la información sobre lo que pasará en este partido. Tú estás en el Claro Arena, hablará la UC en un rato porque la Católica jugaría, ahí tú nos cuentas, el sábado con La Serena por el retorno del torneo. Bienvenido, Max. ¿Qué tal, Ernesto Contreras Panel? Justamente, acá estamos a la espera de la palabra de Fernando Zucchi, que va a ser quien hable en la previa de este duelo con Deportes La Serena, que avisa desde la cuarta región que va a jugar este partido, que van a entrenar dentro de lo que puedan y van a viajar rumbo a Santiago para jugar el sábado el encuentro frente a la Católica acá en el Claro Arena. Así que por ahora, según la voluntad de los papayeros, no correría riesgo el encuentro que está ya programado para las 20 horas del sábado frente a la UC, una universidad católica que, dicho sea de paso, Ernesto Contreras también ve sus temas, ve a sus lesionados, tiene una vasta lista de jugadores que estaban lesionados en esta temporada, pero ya va recuperando algunos. El caso, por ejemplo, de Juan Ignacio Díaz, que venía con una contractura en el gemelo izquierdo y que va a poder jugar este partido, y de hecho lo más probable es que sea titular el defensor central argentino ante la baja de Branco Ampuero, que está suspendido por acumulación de amarillas, así que él junto al Dani González sería la dupla de centrales para enfrentar a los papayeros. También están los casos de Sebastián Arancibia y Gary Medel, ambos con el alta médica. Arancibia, que había tenido alguna molestia física, de hecho el propio Daniel Garnero lo había dicho, quizás lo sobreexigimos después de haber estado tanto tiempo fuera, había tenido algunas molestias musculares, el lateral derecho habitual de la Católica, pero ya tiene la alta médica, lo mismo que Gary Medel, que tenía un desgarre en el isquiotibial, pero en esos dos casos se va a dejar el correr de la semana. Van a ver cómo evolucionan para ver si es que juegan o no frente a Deportes La Serena. El único que tiene ya el check total y que de hecho va a ser titular es el defensa central Juan Ignacio Díaz. Perfecto. Lo del mercado no se mueve mucho, Maxi. El hincha cruzado pregunta, juegan en la semana del 11 contra Estudiantes, no queda nada para eso, 2 semanitas. Y lo de Clemente Montes sigue lejano. Exacto, respecto a aquello que va directamente relacionado con la lista de lesionados, lo de Clemente Montes, que dicho también sea de paso, está muy difícil ya que pueda llegar a la serie con Estudiantes. De hecho se está viendo incluso la posibilidad de que su recuperación sea más larga del primer mes y medio diagnosticado, que puede incluso demorarse más, así que se ve muy distante que pueda jugar la serie de octavos de final de Copa Libertadores. Y claro, la pregunta llegaba, ¿va a venir alguien para reemplazar a Clemente Montes en este tiempo como puntero izquierdo? Y pese a aquello, pese a la lesión de un jugador tan importante, la respuesta en la precordillera sigue siendo lo mismo. Lo más probable es que nos manejemos con los que tenemos para el segundo semestre, así que muy probable también que veamos muchos minutos de Diego Corral en los primeros partidos del semestre de la UC. Mermado, con un partido tan importante, llegar mermado con síntoma de jugador. Sí, porque encima que no se refuerza, se está
despotenciada con el tema de... No tiene un jugador como Clemente Montes. Eso Por más es que lo diferente. ponga Corral, por más que lo ponga Rosell, no tiene un jugador de esa La- característica. Aparte estaba pasando un gran momento. Yo creo que la llave es una llave abierta, ¿eh? Incluso sin Montes, ahora Incluso sin Montes. Yo creo que Católica puede hacer partido. no juega hace rato. Estudiantes, bueno, juega ahora. No, jugando ahora con Argentina, empieza ¿no? el fin de semana, Ahora empieza el campeonato. Van a llegar con algo de juego. Pero a mí me parece que Católica está a la altura, sobre todo con Estudiantes. Estudiantes tampoco es un equipo invencible. Pero a mí me extraña que no quieran traer, porque Garnero dijo, Garnero no los va a exponer a los dirigentes, pero dio la sensación de que él quería futbolistas. Antes de Clemente Montes, Pato ya Claro. creía que faltaba algo. Sin Montes. No, que por la especificidad de él como jugador, Católica no tiene otro. No, entonces va a poner ahí a Corral, va a poner a Rosell, no sé, algún día podrá experimentar con Cuevas más adelantado, pero en la especificidad de él como jugador, que además te puede hacer los dos lados con mucha capacidad, no, yo Y creo te que no hace la tiene, franja entonces, también. claro, yo creo que no tiene. No, y viene a hacer el gol histórico en la Bombonera, además. Sí, La celebra franja con la de franja. Católica. Y además hizo un gol histórico, así que pierden a un hombre que lo venía haciendo muy bien. Maxi, abrazo, mi querido. A la tarde escuchamos a Fernando Zucchi, ¿ya? Dale, perfecto, un abrazo. Chao, chao. Aquí termina el podcast de Cooperativa Deportes. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes en Radio Cooperativa y todos los días en cooperativapodcast.cl.